Hoy nosotras queremos hablar del día después, os lo decíamos al inicio. Queremos mirar al horizonte y lo vamos a hacer con el escritor y filósofo Antonio Casado de la Rocha. Él también es profesor de filosofía, es doctor en filosofía y trabaja como investigador y profesor de ética contemporánea en la Universidad del País Vasco. Bienvenido a la galería, Gabón, Antonio. Gabón de Noy, hola, ¿qué tal? La pregunta más esencial en este momento es ¿qué lugar ocupa la vida ahora mismo y qué lugar debería ocupar? Bueno, estos días yo creo que nos están haciendo relacionarnos con todo de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues de repente la vida se ha transformado y hay cosas a las que prestamos más atención que antes. En cierto sentido nuestro mundo se ha reducido mucho, no estamos confinados, estamos entre cuatro paredes con alguna ventana y eso nos cambia la perspectiva, pero también nos ha colocado en nuestro sitio, ¿no? En lugar de pensar en el pasado tan irreal que hemos dejado atrás, o sea, la normalidad nos parece irreal y por otra parte el futuro es más incierto que nunca, ¿no? Entonces, de repente estamos muy instalados en el presente. Yo al menos me parece que eso es importante e incluso valioso, ¿no? Me parece que nos puede hacer redescubrir el lugar donde vivimos aquí ahora, las cosas tan valiosas de las que podemos disfrutar y que dábamos por supuestas, y también todos los riesgos y todo lo precario y frágil de todas esas cosas buenas también. Y también de nuestra existencia, ¿no? Esa es la mayor de las incertidumbres en este momento, ¿no? Sí, la gran lección de estos días, yo creo que no es nada original, ¿no? Pero es el descubrir la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad de nuestra salud, pero también de nuestro sistema económico, de todo el entramado social en el que vivimos, ¿no? Sí. A mí la sensación que me da es que vivimos en un estado de provisionalidad ahora que no sé si va a ser eterno ya, ¿no? Que siempre he pensado que las certezas se nos iban acabando desde hacía ya unos cuantos siglos y de repente como que la provisionalidad se ha sumado a las incertidumbres, ¿no? Sí, pero también somos más conscientes de algunas cosas, sí. Como por ejemplo la interdependencia. La interdependencia nos ha traído esto, sí. ¿no? Algo que sucede en China, muy lejos, de repente se nos presenta en casa. Pero esa interdependencia es profunda y en ese sentido matiza lo que dices de la precariedad y de la vulnerabilidad. En el sentido que no es que antes no dependiéramos de la gente, lo hacíamos para nuestros cuidados, para nuestro suministro eléctrico, de datos, de agua, de todo. Lo que pasa es que lo dábamos por supuesto, no éramos conscientes de ello. Ahora yo creo que somos más dolorosamente conscientes del valor de esas cosas, de que pueden desaparecer, pero también de que hay un montón de gente detrás, ¿no? Un montón de trabajo invisible que hay debajo. Y bueno, y esperemos que eso oriente nuestras decisiones futuras, ¿no? A eso es a lo que queríamos ir, ¿no? ¿Cómo va a ser ese pasado mañana, ese día después? ¿Qué tipo de sociedad tendríamos que construir? ¿Qué vamos a aprender cosas? Claro, yo estaba en todo esto y muy positiva, tengo que decir, a lo largo de estas 2 primeras semanas de confinamiento estaba muy positiva porque decía, bueno, nos estamos dando cuenta de qué es lo superfluo, qué es lo importante, etcétera, etcétera. Y luego, claro, hemos tenido un Consejo Europeo esta pasada semana en el que de repente hemos encontrado 2 conceptos distintos de solidaridad, ¿no? Solidaridad es compartir, que es una idea que tenemos todos, ponerse en los zapatos del otro y caminar con ellos y compartir sus desvelos, y luego hay otro tipo de solidaridad que parece que nos llega más del norte, que dice, no, solidaridad es dejarte algo de lo que me sobre. Sí, bueno. ¿Cómo vamos por ahí? Bueno, hay una tensión entre el planteamiento individualista y el planteamiento más colectivista, ¿no? El que tiene el punto de vista, digamos, de la totalidad. Y yo creo que el virus nos está enseñando a adoptar, por las malas, esa perspectiva global o universal, ¿no? Como especie también, porque yo creo que intentar pensar que vamos a poder salir de esto y volver a lo de antes, volver al business as usual, yo creo que es ingenuo. Esto es algo completamente nuevo. Lógicamente, todos los sistemas tienen esa tendencia, una vez que superan la perturbación, volver al estado anterior. Pero no creo que vaya a poder ser así. Hemos descubierto que mi salud depende de lo que hace no solo el vecino de aquí al lado,
sino también de lo que hagan gobiernos y ciudadanos muy lejos de aquí. En ese sentido, ya no tiene mucho sentido hablar de la salud de la población holandesa o de la población vasca, porque mi salud es una propiedad muy distribuida en el sistema mundial. Yo creo que ya no cabe distinguir entre mi salud y nuestra salud, ¿no? En ese sentido, no creo que haya posibilidades de salvación colectiva, individual, al margen de la salvación colectiva. El futuro que nos espera en ese sentido sería o la barbarie o el bien común, ¿no? Sí. Y la verdad es que también a veces me irrita un poco las invocaciones pues a la ética o a la unidad, ¿no? Sí. Esto yo creo que se puede convertir en un cliché, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que los mensajes que hay que transmitir deben ser prácticos y simples, ¿no? Hace un rato pensaba en el gobierno británico, que en sus comparecencias públicas pone en los atriles mensajes muy sencillos, ¿no? Como protege el sistema de salud público y cosas así, ¿no? Sí. Yo creo que eso es más fácil de entender que unas invocaciones a la unidad que no sabemos muy bien hacia dónde, además, ¿no? Una unidad, sí. ¿Hacia dónde vamos? Porque podemos ir al abismo, unidos allá al abismo, ¿no? Sí, pero es verdad que lo de la invocación a la unidad la entiendo así, ¿no? A intentar adoptar la perspectiva global, la perspectiva de la especie humana en este momento, ¿no? En ese contexto ha habido quien ha dicho que es el momento de hacer un nuevo contrato social. Sí, yo creo que esto lo estamos viendo, porque esto no se arregla añadiendo al iPhone una aplicación más, ¿no? Digamos, pues sea de salud o sea de ética. Esto requiere una transformación, como es un problema sistémico, claro. Requiere una transformación sistémica, ¿no? Tanto de nuestro sistema económico globalizado, como también seguramente de nuestro sistema político e incluso educativo. Bueno, de hecho ya estamos sumidos en una transformación del sistema educativo, tal ¿no? cual. ¿Cómo estáis? Nuestros jóvenes, nuestros hijos e hijas nunca habían visto nada así, ¿no? Bueno, en estos días, claro, al final la reflexión nos lleva a estar preguntándonos cosas constantemente y a buscar, ¿no? En vosotros, en los filósofos, en quienes reflexionáis todos los días. A nosotros, además, Bueno, yo creo que reflexionar, todos reflexionamos. Sí, bueno. Algunos además nos pagan por ello, lo cual es un privilegio. Es un privilegio, evidentemente, para vosotros. Pero bueno, los demás, al final, muchas veces pasamos el día casi sin pensar, ¿no? Haciendo cosas constantemente y parece que no te pones en perspectiva, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a pasar mañana, no? Y estos días, evidentemente, hemos tenido esas posibilidades, se nos ha abierto una posibilidad nueva, ¿no? Y en esa posibilidad nueva pues hemos visto referentes, buscamos referentes de gente que diga, ¿y estos qué están pensando, no? ¿En qué están? Entonces, alguien hablaba del altruismo, de que íbamos hacia ese camino. Victoria Camps hablaba también de que los mejores valores nacen de nuestra vulnerabilidad. Y por ahí parecía que, bueno, que el pasado mañana podía ser pues muy positivo. Pero también durante estos días hemos visto que hay mucha gente que acusa a su vecino. ¿Y cómo van a ser esas resistencias a ese bien común? Porque no creo que vayamos a salir indemnes de todo esto, ¿no? Bueno, Kant decía que detrás a menudo de nuestros más nobles ideales y pláticas, pues siempre está el querido yo, ¿no? Nuestro egoísmo. Sí. Bueno, yo no creo que los filósofos tengamos el monopolio del pensamiento. Esto quería decirlo por delante, porque en este momento más que nunca la tarea de científicos, de artistas, de todas las personas que trabajamos, sea cual sea nuestro trabajo, es importante. Y de hecho yo creo que lo peculiar de la filosofía sí tiene una peculiaridad, y es que es buena poniendo en contacto diferentes saberes. Entonces y esta crisis yo creo que está subrayando esa necesidad. El virus nos está enseñando a trabajar y a pensar en red. Para dar respuesta a esto necesitamos equipos en los que haya personal sanitario, pero también gente que sepa de logística, gente que sepa de comunicación. Todo es importante. Y la contribución de la filosofía yo creo que debería ir por ahí, ¿no? Y para entender mejor esta transformación, porque es verdad que ha sido toda disrupción, inicialmente nos saca de la zona de confort, nos descentra y por lo tanto nos coloca en un momento de confusión, ¿no? Entonces ahí hay tentaciones de volver a esquemas del pasado, de echarle la culpa al vecino, de poner, pero eso
significa intentar repetir esquemas que no funcionan. Pues no podemos conducir nuestras vidas en piloto automático porque ya no hay piloto automático. Entonces, algo que tiene estos días es que nos ha obligado a no estar tan volcados al exterior. Incluso en el mundo filosófico y académico nos pasamos el día haciendo cosas rápidamente, sí. Y nosotros también hemos tenido que aprender a vivir desde dentro y a recuperar la biblioteca, y a ralentizar y a detener la maquinaria y reducir el ruido mediático, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de que a veces también es necesario interrumpir el ruido de tantas cifras y tantos informes para escuchar, no sé, las señales sutiles, ¿no? Sí. Lo que nos está pasando por dentro también, y así inventar nuevas maneras de estar con nosotros y con los demás. Uh-huh. En este contexto, una de las cosas que hemos oído también, ¿no? Que igual es el momento de las ciencias sociales, ¿no? De empezar sí. a contar las cosas de otra manera, a vivir de otra manera, a contarnos de otra manera y retomar algunas crisis y hablar de algunas crisis que durante todos estos días, pues parece que están olvidadas, como la crisis climática, etcétera, etcétera, sí. Y darnos cuenta de que, pues igual podemos vivir de otras maneras y también nos hace conscientes de eso, ¿no? Sí, completamente. Las ciencias sociales, al fin y al cabo, tratan de la interacción social, que es lo que está en el origen y en el remedio de todo esto. Al fin y al cabo, por lo que sabemos, este virus tiene su origen en el contacto con animales en mercados en China, y tiene que ver también, por lo tanto, con la relación que tenemos con las otras formas de vida con las que compartimos el planeta, ¿no? Sí. Así que todo eso, salgamos como salgamos de esta crisis particular, si no queremos que vuelva algo así, tenemos que replantearlo. Uh-huh. Y ahí entran todas las cuestiones que has mencionado tú. Uh-huh. Bueno, la verdad es que no sé yo cómo vamos a salir de esta y ni la sociedad que tendremos que construir, pero yo creo que sí tendría que ser distinta, ¿no? Por supuesto, porque también estamos viendo ya signos de riesgo, ¿no? Signos muy, muy preocupantes, porque esta situación es extrema y hay desigualdades de base que de hecho pueden agrandar y están agrandando brechas que ya estaban antes de la crisis del coronavirus, pues como la brecha digital. Pues no es lo mismo poder estudiar en casa si tienes un buen ordenador o si no tienes ni siquiera una conexión a Internet, ¿no? O brechas sociales de ingresos, de seguridad económica y laboral, o incluso brechas de género que tienen que ver con cómo se reparten los cuidados. Esa es realmente, de ahí va a surgir todas las consecuencias serias de esta crisis vienen de ahí, sí. no tanto de lo estrictamente biológico orgánico, tienen que ver con cómo eso impacta en nuestros sistemas de cuidados, por ejemplo, uh-huh. y qué consecuencias salen de ahí, ¿no? Acerca de cómo vivimos y cómo morimos. Sí, uno de los conceptos que estábamos escuchando últimamente más era el no dejar a nadie atrás. Esta crisis no puede dejar a nadie atrás. Sí, en ese sentido yo creo que vamos a tener que, como suele ocurrir en las economías de guerra, ¿no? Nuestra transformación va a tener que ir hacia una sociedad más sobria, menos dada a los excesos, mucho más autocontenida, ¿no? Un poco más sufrida, ¿no? Como eran sufridos nuestras abuelas y abuelos, sí. ¿no? Pero también que hace más con menos, ¿no? Que tiene capacidades tremendas, ¿no? Y conectando esas capacidades se pueden hacer cosas muy creativas y cosas muy rápidas, ¿no? Uh-huh. Eso también lo estamos viendo en 10 días. Eso lo estamos viendo en 10 días, la cantidad de gente que ha hecho cosas, ¿no? Sí. Y esa creatividad y esa capacidad de reacción es seguramente nuestro mayor recurso en estos días. Bueno, pues guardémosla para el post y de verdad, ¿no? Que ese horizonte que tenemos un poco más adelante, construyamos entre todos una sociedad un poquito más justa, por lo menos, porque la verdad es que en este momento se está notando mucho la injusticia. Sí, y seguramente ese escenario futuro no será la utopía que algunos deseamos, ni la distopía que tememos, ¿no?
pero desde luego va a ser algo distinto a lo que teníamos antes de empezar. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Antonio Casado de la Rocha, como decíamos, poeta, filósofo, doctor en filosofía, que trabaja como investigador y profesor de ética contemporánea en la Universidad del País Vasco, por estar esta tarde-noche con nosotras y por ayudarnos a seguir pensando, porque, bueno, tenemos tiempo, todavía tenemos 15 días más para seguir pensando y dándole vueltas a ver dónde queremos vivir y cómo queremos vivir. Gracias. Así es. A vosotros. Agur.